Queridos amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición de los Diálogos a la Carta. Como recordaréis, en la edición pasada, Bernardo Cremades entrevistó a Yves Degan. Si todavía no habéis tenido la ocasión de visualizar esos diálogos, os recomendamos que lo hagáis porque son realmente interesantes. En esta nueva edición, Yves eligió entrevistar a Diala Jiménez. Diala es abogada y árbitro de Costa Rica y que ejerce en el despacho que lleva su nombre. Pero es que además Diala ha sido ministra de Comercio Exterior de Costa Rica desde julio de 2018 hasta agosto de 2020. Sin duda, un hito que ha marcado su carrera profesional y del que nos habla en estos diálogos, además de tener unas reflexiones muy interesantes sobre arbitraje. Sin más preámbulos, os dejo con Yves y con Diala y esperamos veros muy pronto en la próxima edición de los diálogos en los que sabremos a quién Diala de entrevistar. Pues os dejo con Yves y con Diala y esperamos que disfrutéis mucho de esta nueva edición de los diálogos a la carta. Un abrazo. Gracias, Diala. Es un gran gusto tener la oportunidad de hablar un poco contigo, de hablar de lo que estás haciendo, de tu carrera bastante inusita, empezando por la CCI, trabajando como abogada en Chile, después en Costa Rica, entrando en la política, ministra, volviendo al arbitraje. Todo esto es bastante fascinante. Y te voy a hacer algunas preguntas para que los que nos van a ver y a escuchar tengan una idea más precisa de lo que eres. Y mi primera pregunta es la de saber lo que te hizo entrar en el arbitraje. ¿Cuál es el momento decisivo que determinó tu entrada en la carrera arbitral? Bueno, y un placer estar aquí. Es un honor que hayas escogido hacerme la entrevista y estoy encantada de compartir mi trayectoria. Yo creo que cada uno de nosotros tiene una trayectoria distinta. Para mí, el inicio en la carrera de arbitraje se dio muy casualmente porque yo estaba estudiando en Georgetown haciendo mi maestría, mi LLM, cuando hicimos una actividad para entrevistas, porque muchos de mis compañeros que eran extranjeros querían quedarse algún tiempo en Estados Unidos trabajando en un despacho de abogados. Y yo organicé esta ida a Nueva York al Job Fair y allí conocí a Jenny Edelstein, que era una abogada senior en Sherman and Sterling en París. Yo en realidad quería entrar a trabajar en el Departamento de Medio Ambiente de Estados Unidos para hacer mediación. Ellos tenían un programa muy interesante de resolución de conflictos, pero también me interesaba muchísimo el arbitraje. Yo llevaba arbitraje internacional como uno de mis cursos selectivos en Georgetown y pues se me presentó la oportunidad porque Jenny Edelstein del equipo de Manuel Gallard estaba buscando gente joven que fuera a ayudar a trabajar en el famoso caso de Wina Hotels contra Egipto y entonces no encontraban a gente que les gustara y que entendiera qué era el arbitraje y a mí me encantó y así fue como empecé de manera casual una pasantía en París en el año 99 en Sherman and Sterling. Para mí fue fantástico porque era un súper equipo. Yo trabajé con John Savage, él era mi jefe directo. Qué interesante. Y ahora que estás arbitra, actuando en esta carrera, ¿cuáles son las características de tu personalidad que te hace pensar que son apropiadas para desarrollar esta carrera? Pues es una muy buena pregunta y permíteme nada más decir que de ser parte de un equipo fui evolucionando como o desarrollando mi carrera, como dijiste, en la CCI, en la parte más institucional, pero realmente como árbitro me di cuenta que yo podía, con el primer nombramiento que yo tuve, que era cuando yo vivía en Chile. Yo estaba trabajando para Kerry y compañía, un despacho chileno como of counsel o special counsel, y el socio me permitió llevar un caso de árbitro
que me designó la CCI porque era un caso muy pequeñito, muy difícil. Generalmente cuando empiezas, tú recordarás, Yves, y quienes nos escuchan, pues paradójicamente son casos difíciles donde te toca como árbitro único y me di cuenta que yo podía hacerlo. Y respondiendo a tu pregunta, que detrás de ella hay algo muy humano, me parece, de tus propias características. Yo creo que tengo carácter y que soy firme cuando se trata de cosas importantes, como por ejemplo el debido proceso o por ejemplo el fondo del caso. Esa parte es importante, pero para ser árbitro, por lo menos a mí me parece que también tengo flexibilidad y apertura en temas de procedimiento y pues ayudo a que las partes se sientan o todos los participantes se sientan cómodos con el proceso y enfocados en el fondo. Y yo disfruto además muchísimo pues trabajar, leer, escribir, redactar, estudiar. Y creo que eso tenemos todos en común, ¿verdad, Yves? Porque eso es fundamental, ¿no? Y que lo tienes, no hay ninguna duda. Ujú. Bien, siempre tenemos algo que lamentamos no haber hecho. Tú eres jovena, pero tienes tiempo, pero no hay cosas que hubieras gustado haber hecho hasta ahora. Bueno, fíjate que, como yo te decía, cuando yo estaba estudiando en la universidad, en mi maestría, e incluso desde la Universidad de Costa Rica, empecé a interesarme mucho porque además había un boom por la resolución alternativa de conflictos. Este boom se dio en Estados Unidos, en California y en otros estados también, en Minnesota y en Washington, D.C. Y a mí me interesó muchísimo la mediación. Y pues cuando yo llegué a París y empecé a desarrollar mi carrera profesional en materia de arbitraje, en inversión, primero muy indirectamente como pasante y luego ya en la CCI, siempre me quedó las ganas de involucrarme en la resolución de los conflictos entre estados o entre estados e inversionistas, es decir, con un componente de política pública. Y aún desarrollando mi carrera quería pues llevar algún curso de mediación para certificarme en este tipo de conflictos internacionales. Cuando yo estaba en la universidad teníamos que hacer un trabajo comunitario y el mío era en mediación familiar. Yo ayudaba a las parejas de escasos recursos a llegar a acuerdos en temas familiares. Pero después nunca y hasta la fecha he podido realizar ese sueño de certificarme como mediadora en conflictos internacionales. Y ahora que salí de gobierno, postulé para un curso, un taller, y me aceptaron un taller de CEDAR para certificarme en materia de inversionista Estado. Así que por fin voy a realizar ese sueño que pues lo lamento, ¿no? Lo lamentaba hasta ahora. Bueno, pero no lo vas a lamentar mucho tiempo. Y una Y cosa, sí, dime. no, perdona, nada más otra cosita, perdona, Yves, porque quiero transmitir una cosa que tal vez mi carrera ha sido mucho de cambio porque me gusta muchísimo aprender y crecer y, por ejemplo, la vida de despacho, que no era lo mío, yo a veces creo, y eso es otra cosa que una si quiere pensar en lamentos, que yo no soy muy de lamentar, pero tal vez un consejo transmitir que traten de tener mucha paciencia y que los cambios se pueden dar, pero no que sean abruptos. Y la experiencia en los lugares donde trabajo, ya sea el despacho, ya sea académico, ya sea las instituciones, siempre va a ser muy enriquecedora, aunque te sientas que ya es hora de cambiar. Yo creo que eso, yo habría podido quedarme un poquito más en los despachos porque es una gran escuela en este mundo arbitral. Y aparte de no haberte quedado mucho en despachos, ¿no hay algo que has hecho y que lamento haber hecho y lamenta haber hecho? Pues yo creo que eso sería lo que más lamento porque si bien he tenido una carrera de mucho movimiento, yo de París me fui a Chile
como dijiste, porque transfirieron a mi marido a trabajar a Chile. Es una cosa muy personal, pero y allí trabajé en despachos de abogados, después de Kerry y compañía, en Bofil, Mire Álvarez Jana, y después ya me puse mi propia firma. Y al regresar a Costa Rica, me involucré en el gobierno y en la Asamblea Legislativa. Y claro, eso supuso en mi carrera de árbitro un pequeño traspié, porque tuve después que invertir muchísimo tiempo y energía y recursos en volver a tomar mi carrera de DJ arbitraje. Pero yo diría, Yves, que no sé si a ti te pasa, lo que haces por algo bueno te trae algún aprendizaje y pues a seguir adelante enfocada después en mi carrera. Sí, cierto. Bien, vamos a ser un poco pesimista. ¿Cuál sería la situación peor que puedes imaginar en un arbitraje? A ver, te voy a decir cosas que imagino y algunas que yo he vivido. Yo imagino, porque por suerte no me ha tocado, por fortuna, esta situación, que cuando eres coárbitro, tener un presidente o una presidenta de tribunal que sean débiles o que no estén preparados o que no hagan su trabajo, debe ser de las peores cosas porque te frustras muchísimo y supongo yo que en algunos aspectos tienes que reemplazar el rol de presidente, pero en otros simplemente no se puede, como por ejemplo en una audiencia. El presidente es quien dirige la audiencia. Eso debe ser muy frustrante. Otra cosa es cuando probablemente descubras algún acto de corrupción. Eso debe ser también algo tremendo que para mí es de lo peor que puede ocurrir en el arbitraje. No solo para ti como experiencia personal, sino porque mina la confianza del sistema y la amenaza, ¿no? Otra situación que a veces me ha ocurrido es cuando las partes no se comportan de manera civilizada, ya sea en la audiencia, ya sea en los escritos, cuando hay una parte que quiere torpedear el proceso. Y ahí lo que tienes que hacer es realmente dominar la parte de proceso, pero tienes que entender que no puedes demostrar ante un trato distinto que a la otra. Es una parte, una situación compleja. Y otra cosa que ocurre a veces es darte cuenta un poco tarde en el proceso que ninguna de las partes realmente ha llevado a la mesa de la discusión un aspecto que tú has pensado. Y eso sí me ha ocurrido. Me di cuenta, por suerte, ya con la audiencia, porque me estaba preparando para la audiencia. Y pues ahí lo que yo hice es traerlo a colación durante la audiencia para que se proporcionara a las partes un espacio y tener en el expediente algo en que pudieras basar tu decisión, porque como árbitros creo que nuestra obligación es pensar siempre en si tenemos todos los elementos necesarios para tomar la decisión final y si todo ello está en el expediente y puedes fundamentarte, ¿no? Y así que yo creo que eso es lo que me imagino, pero yo creo que lo peor que te puede pasar es encontrar un acto de corrupción. Sí, supongo que nunca me ocurrió encontrar. Hablas de corrupción dentro del tribunal. Claro. Sí, eso no me ocurrió, pero si Qué ocurre debe bueno. ser una cosa horrible. Pero sin hablar de corrupción, ¿qué haces si te encuentras en un tribunal con un árbitro, coárbitro, de que te percatas que no es independiente? ¿Qué haces? Sí, eso ha ocurrido. Yo, como presidente, si es muy temprano en el proceso, yo creo que hay dos cosas que se pueden hacer. Lo primero es tú mismo entender que tienes que tú no caer en el otro extremo y dejar de ser tú independiente por tratar de compensar, ¿verdad? Es decir, lo que ese árbitro proponga o diga sobre el caso en las deliberaciones informales o cómo ese árbitro actúe,
tú tienes que entender que ahí viene, el problema está en el árbitro, pero tal vez algunas cosas de las que dice, pues tienes que realmente actuar tú misma con esa neutralidad que es importante y no empoderarlo para que domine toda la conducta del arbitraje y no ser siempre solo defensiva, ¿no? Tienes que entender que aquí las riendas las llevas tú. Pero, ¿qué ocurre si durante la audiencia ese coárbitro empieza a manifestar de manera muy directa y flagrante su falta de imparcialidad? Allí tú haces una pausa o en la siguiente pausa que tengas y tienes la obligación de hablar con ese árbitro y corregir esa conducta, porque eso puede arruinar de alguna forma el proceso, puede vulnerar el laudo y además hace de la audiencia una situación sumamente incómoda y lo que tú tienes que enfocarte siempre es en obtener esas fuentes para poder realmente llegar a una decisión. Ahora, el extremo de realizar una conducta inapropiada no me ha ocurrido y allí yo creo que llega un punto en que tú tienes también que hablar con la institución, si es un arbitraje institucional, transmitir este problema a la institución y obviamente al otro coárbitro y entender qué se puede hacer al respecto. Pero esos problemas y esas manifestaciones, cuando empiezan a perturbar el procedimiento, hay que frenarlas. Sí, tienes razón de mencionar el caso especial de la audiencia, porque hay cosas que se pueden hacer cuando las partes no están presentes y es mucho más difícil hacerlo en la audiencia. Y aún más en una audiencia virtual. Claro, yo supongo que a ti también te ha ocurrido, ¿no? Me ocurrió en una audiencia virtual en la cual un coárbitro empieza a hacer la cross-examination de un testigo de una manera que es la de un abogado. Y cuando eso ocurre en una audiencia física, digamos, es posible poner la mano sobre el brazo del árbitro para que entienda que pasa algo. En audiencia virtual no se puede hacer nada. Y eso realmente es un problema muy irritante. Claro. Y hablando de irritación, ¿qué te irrita más en los abogados? Bueno, a mí tal vez dos cosas, ¿no? Creo que es irritante para todos es la conducta o agresiva innecesariamente o violenta o disruptiva, ¿no? En la audiencia sobre todo, pero también a veces en los escritos cuando quieren desenfocar la atención e irse a la contraparte. Eso es irritante, pero eso es manejable. Lo que más me irrita, que es más difícil de manejar, es cuando los abogados de una parte son superficiales en su trabajo. Cuando realmente no está dando todo de su parte, tanto en el interrogatorio, en los escritos, cuando el expediente o su posición no es coherente y va cambiando a lo largo del procedimiento su caso porque no se preparó bien. Eso es irritante porque realmente a mí me parece que no está siendo leal con su cliente y con todos los demás actores del proceso que necesitamos llegar a una solución. El arbitraje está para llegar a una solución final y cuando ese abogado no da de su parte, no pone de su parte, me irrita bastante. Sí, eso lo entiendo bien. Bueno, tú haces parte de los pocos árbitros que tuvieron la experiencia de gobierno, fuiste ministra. Hay otros, como Marc Lalonde, como el profesor Bernini, que falleció hace muy poco. Bien, si puedes contestar a eso, ¿qué te sirvió como ministra o en qué te sirvió como ministra la experiencia de árbitro? Bueno, yo creo que me sirvió mucho. Primero, creo que los árbitros
naturalmente escuchamos a todos antes de tomar decisiones. Y yo creo que como lo hacemos en automático, ese instinto me sirvió mucho, o esa práctica me sirvió mucho cuando fui ministra. Eso sí, como ministra tienes que tomar decisiones complejas, muchas veces rápido. A veces no, pero me tocaron temas delicados y complejos en solo 2 años que fui ministra, pero es muy bueno tener que escuchar a todos y eso sirve mucho porque todos se sienten parte de los procesos de decisión y creo que en la política eso es importante. También me tocó prepararme muy bien porque yo tuve que impulsar 14 leyes en el Congreso para ingresar nuestro país. Costa Rica es el miembro número 38 que va a ingresar a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Y durante ese proceso que mi ministerio llevaba a cargo, estaba a cargo de ello, pues tuve que trabajar con la Asamblea Legislativa y me ayudó muchísimo que yo, como tú, leemos mucho, redactamos, escribimos, tenemos todo el tiempo que prepararnos y lo podemos hacer de manera rigurosa, cada uno tiene su sistema para tomar notas, para leer. Y cuando tú como ministra, que eres una política, pero también dominas la materia técnica, das mucho mejor resultado y te respetan mucho más los congresistas y todo tu equipo. Y yo creo que ese hábito que tenemos los árbitros de leer mucho y de escribir y de entender las cosas de manera sintética es otra cualidad de árbitro que me ayudó como al ser ministra. Así que gracias por tu pregunta, sí. Y a llegar a acuerdos, ¿no? Yo creo, Yves, que tú también tienes una carrera muy institucional a la par de tu carrera arbitral en el Institut, en la CCI, y yo creo que de cierto modo tú también has sido parte político, ¿no? Y yo creo que no están tampoco relacionados el arbitraje con la política, como Alexi también. No, pero creo también que una de las cualidades necesarias de un árbitro es saber tomar decisiones, porque Sí, al fin y al cabo las partes cierto. esperan decisiones. Como estabas hablando del presidente de Bill, pero el presidente que no sabe decidir para mí es el peor presidente, en particular en la audiencia. En la audiencia, las partes, cuando se examinan a los testigos, hay objeciones. Lo que necesitan las partes es una decisión rápida. Sí. Y creo que eso Tienes toda la sirve. razón. Eso sirve, Sí. supongo. ¿Y piensas que tu experiencia de ministra te va a servir en el arbitraje? Sí, porque, bueno, también volviendo a tu punto, tú como ministro tienes que decidir y tienes muchas veces, a diferencia en el arbitraje, no tienes todo el cuadro o el tiempo completo para decidir, pero tienes que tener carácter y tomar decisiones. Y lo mismo pasa en el arbitraje. Pero además, el Ministerio de Comercio Exterior está a cargo de la política de atracción de inversiones y de comercio y nuestro mundo tiene que ver con el flujo de inversiones y el flujo de comercio y hay materias de fondo de política pública que me tocó estudiar mucho y que también se discuten en los arbitrajes. Entonces, me parece que yo regreso al arbitraje con ciertos conocimientos yo diría, de fondo sustantivos que agregué a mi bagaje, a mi haber, y creo que eso me va a servir bastante en arbitrajes internacionales, a veces que se involucran estados, pero aún así hay temas de gobierno corporativo que yo aprendí mucho de competencia. Yo creo que el árbitro tiene que seguir aprendiendo siempre y en ese sentido me va a ayudar mucho el ministerio este pasaje por el ministerio para este tipo de conflictos. Bien, tienes años delante de ti en el arbitraje. ¿Cómo ves el futuro del arbitraje?
Bueno, al arbitraje comercial, arbitraje de inversión, porque supongo que no es la Ujú. misma cosa. Bueno, en el comercio, el arbitraje sigue el comercio, ¿verdad? Eso lo sabemos. Y entonces el arbitraje moderno nació en Europa y Estados Unidos, pero paulatinamente se ha ido esparciendo, ¿no? Y ahora, bueno, en los últimos años, América Latina y los países exsoviéticos, pero ahora vemos un polo muy dinámico y muy moderno en Asia y en Oceanía. Y ves las normas más modernas pues y las instituciones más modernas en ese polo comercial. Entonces, a mí me parece que ya el arbitraje, bueno, el de hoy, las instituciones como la CCI, ya es una institución global, dejó de ser eurocéntrica y poco a poco las instituciones van a ir siendo más globales. Número dos, me parece que si bien antes había muchas normas no escritas, hoy y cada vez más se va a regular la conducta de los árbitros. Eso ya lo estamos viendo con el IBA. Hay menos homogeneidad en los actores y los participantes en el arbitraje y entonces tienen que brindarse más seguridad mediante las normas tanto soft law como las leyes. La ley modelo misma ha sido ampliada y yo creo que la tensión entre la flexibilidad que tiene que existir todavía en el arbitraje y la rigidez de las normas sigue estando presente, pero ese justo medio se va a ir yendo hacia más normativa, ¿no? Y eso en el arbitraje comercial. En el arbitraje de inversiones tenemos el desafío de la legitimidad, de que los estados sientan que sigue siendo su sistema, su diseño, pero que los inversionistas se sigan siendo atraídos por ese sistema, porque recordemos que se inventó para que haya más flujo de inversión en los países originalmente era para que hubiera flujo de inversión en los países en desarrollo, ahora es algo mucho más global. Entonces yo creo que tanto en arbitraje de inversión como en arbitraje comercial, el futuro va a tener más tecnología, más tecnificado, eso lo estamos viendo ya, menos papel, ¿verdad? Lógicamente, más autónomo porque va a abarcar cada vez más áreas de la actividad económica y de la actividad de inversión. Cada vez va a ser mayor el universo del arbitraje versus el universo de los litigios judiciales y por lo tanto yo lo veo cada vez más regulado y yo creo que cada vez va a ser más inclusivo con actores de diferentes geografías, de diferentes bueno, género y etnias y todo, ¿verdad? Va a ser mucho más representativo porque se va a ir haciendo una cosa más común, el arbitraje, e incluso, sobre todo en el arbitraje comercial, va a ser más informal. El arbitraje se va a convertir en una herramienta mucho más cotidiana y por lo tanto tenemos que siempre tener ese cuidado de que el arbitraje sea más usado, más informal, pero siga siendo legítimo, siga siendo de alto estándar porque sigue administrando la justicia. Así que me parece que esas tensiones van a seguir existiendo y va a haber mucho más rendición de cuentas de parte de las instituciones, como las instituciones son las que van a ser los garantes de que el arbitraje se vaya por el buen camino y siga existiendo ese equilibrio entre rigidez y flexibilidad, entre seguridad jurídica y legitimidad, para que siga siendo exitoso como lo es, ¿no? Sí, ojalá, ojalá. Uh-huh. Bien, es muy difícil explicar lo que es un árbitro. Yo recuerdo un día, yo estaba pasando la aduana en un país que no voy a nombrar y mirando a mi pasaporte, el aduanero me dice, pero usted, señor, viaja mucho. ¿Y por qué? Yo le digo, porque soy árbitro. Y me cuenta, ¿en qué deporte?
Bien, siempre es complicado explicarlo. Tú, cuando tus niños te están pidiendo lo que haces como árbitro, ¿qué explicas? ¿Cómo describes el arbitraje a ellos? Bueno, y yo creo, lo que me fue más difícil fue explicarles qué hacía un ministro, porque los ministros, ellos no entendían muy bien porque ya estaban acostumbrados a que yo era árbitro. Y cuando yo les explicaba qué es ser árbitro, yo les decía que era una persona, em, cuando eran pequeños, ¿no? Que era parecida a un juez, y que en lugar de que las personas sean las que vienen con sus problemas para que el juez diga qué tiene que hacerse, eran muchas veces compañías o países distintos, y pues que yo lo que hacía era resolver por escrito un problema. Pero les ponía siempre un ejemplo que era el de la librería, que si ellos un día iban a una librería y no había libros, porque en el barco, esto fue hace años, ¿verdad? En el barco donde venían los libros de la imprenta de otro país, había un accidente y se mojaron todos los libros, pues ¿quién tenía la culpa de por qué esa librería no podía vender sus libros? Y entonces les explicaba qué era lo que hacía el árbitro. Dicho esto, yo creo, y lo intenté hacer antitos de entrar a gobierno, que en las escuelas y los colegios deberían enseñar comercio internacional y arbitraje internacional. Porque lo que creo que falta que nos demos cuenta todos es cuánto nos impacta el comercio y el arbitraje, por lo tanto, en nuestra vida cotidiana. Y cada vez hay más comercio, cada vez las fronteras se van borrando. Por supuesto que también hay tensión proteccionista, pero la verdad es que el arbitraje debería ser mucho más conocido de lo que es, y el comercio también. Así que uso ese tipo de ejemplos para que los chicos entiendan que su madre y tú también, ¿no? Lo que hacemos es pues, ayudar a que todo fluya, ¿no? Bien, supongo que podrás convencer a la gente a entender mejor el arbitraje porque aparentemente pudiste convencer a niños de nuestra época de leer y tener interés en los libros. Eso me parece magnífico. Bien, creo que este diálogo nos fue muy agradable para nosotros. Espero que lo será también para los que nos van a escuchar. Muchas gracias, Diala, y hasta muy pronto. Muchísimas gracias, Yves. Al contrario, gracias y hasta pronto.